noche ya. Bueno, voy a compartirles la pantalla y algo que es importante, la semana pasada tuvimos una conferencia donde trabajamos las leyes de la inteligencia emocional y por supuesto como no sé, voy a silenciar los teléfonos que voy a silenciar eso para que pueda sin... Nelly Martínez, ¿podría ponerte en silencio? Podría, Carolina. sí, que necesitaría los... Pongan en silencio porque no estoy pudiendo ponerlos yo a todos. A ver. Altavoz, share audio, probar, cambiar. Me está dando acá. Bueno, no importa. Bueno, si cada uno, por favor, pone su computadora en silencio, es suficiente. ¿Sí? Un segundito más. Ok. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo interesante de nuestro encuentro de hoy? ¿Sí? Lo interesante de nuestro encuentro de hoy es que vamos a estar conversando sobre cuestiones que son transversales a todos los seres humanos y que de una u otra manera también son independientes de la situación que estamos viviendo hoy en día. Y tienen que ver con por qué emocionamos de una u otra manera a los seres humanos y qué pasa a nivel fisiológico y a nivel, podríamos decir, de toma de decisiones mental y fisiológico, porque somos un sistema, qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos detona a veces determinadas emociones. No es que vamos a hablar de una emoción en particular, porque eso es parte de una formación, de un curso que nosotros tenemos, sino que lo que vamos a hablar es, vamos a ver si podemos entender por qué a cada uno de nosotros se nos disparan algunas emociones en particular. ¿Sí? Por supuesto, como les dije hace un rato, tienen la posibilidad de preguntar en el momento en el que, y yo voy a ir respondiendo, obviamente, en el momento que pueda. Una de las cuestiones fundamentales que todas las personas tenemos es que el ser humano necesita, todos nosotros necesitamos espacios de seguridad, ¿sí? No es ahora en el tema pandemia, es toda la vida. Toda la vida el ser humano desde que nace pasa por todas las instancias sociales, educativas, en todo momento hay algo en nuestra constitución biológica que requiere de seguridad. Entonces, previo a la ocurrencia de cualquiera de las emociones, nosotros necesitamos tener certezas de que hay ciertas cosas que no se van a mover, ¿sí? El punto es que a veces se mueven. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar acá? ¿Para qué? Para poder comprender por qué a cada uno de nosotros se nos disparan algunas emociones. Por ejemplo, hay algo que, cuando nosotros hablamos del sistema de la búsqueda de la certidumbre, a veces, sobre todo lo más sencillo es decir, bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿dónde nos sentimos más seguros nosotros? ¿Haciendo qué nos sentimos más seguros? ¿Sí? Algunas personas ponen, ¿sí?, mucho énfasis en que sienten esa seguridad en el ámbito laboral, ¿sí? Y por eso van a trabajar más que lo habitual. ¿Sí? Hay un término, no todas las culturas lo tienen, pero nosotros lo hemos como adoptado, que se llama workaholic, que es como una adicción al trabajo, que ocurre no en una, en dos, ocurre en un alto porcentaje de la humanidad, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con el éxito, y no necesariamente tiene que ver con los resultados económicos, sino tiene que ver con la necesidad que todos nosotros tenemos de encontrar un ámbito de seguridad que, por ejemplo, el trabajo nos lo da. Entonces, doy un ejemplo del trabajo y vamos a ir pasando por las distintas instancias en donde esa necesidad de certidumbre
a ver, ¿qué es lo interesante? Que cada uno de nosotros aprenda a revisar dónde está su certidumbre. O sea, la pregunta que cada uno es, ¿qué me da a mi certidumbre? ¿Con qué yo me siento seguro? No es posible vivir sin cierto nivel de seguridad. Ni vos, ni yo, ni en la China, ni acá. Todos los seres humanos tenemos en nuestra Constitución esto. ¿Qué los dispara? Por ejemplo, estábamos hablando del trabajo. Entonces, una de las cuestiones que muchas veces trae conflictos relacionales es cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, está uno de los miembros que trabaja mucho y el otro, no sé si lo conocen a la historia, pero el otro que lo critica por trabajar, ¿sí? Y entonces ahí empiezan a aparecer un montón, es como que empiezan a explotar, ¿sí? Como pochoclos, un montón de emociones, que vos decís, bueno, pero a ver, ¿por qué me critica? Porque en realidad lo que estoy haciendo es trabajando para dar seguridad a por ejemplo, a esta familia. Bien, ahí es algo muy interesante a trabajar porque algo que a mí me da seguridad me genera tantos conflictos en la relación, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros empezamos a explorar en el ámbito de la inteligencia emocional cómo lograr ese equilibrio que da entre, y vamos a avanzar con otras cosas para que vean esa búsqueda del equilibrio, que a veces no lo tenemos equilibrado. Entonces, vamos a tener que tener una balanza, o podríamos decir lo más parecido a una balanza, en la que el equilibrio que yo estoy buscando en mi vida esté integrado por cuestiones que a mí me dan certidumbre, pero que no sean tantas las certidumbres que me desequilibran otras cuestiones que vamos a ver que tienen que estar en nuestra balanza. A medida que avancemos la charla de hoy, vamos a ver qué otras cosas tengo que poner en la balanza. Por ahora, tenemos uno de los platillos que es búsqueda de certidumbre. Y revisar a quién. Yo di un ejemplo, el trabajo, pero vamos a citar otros ejemplos, porque también puede haber mucha gente que no trabaje, digamos, no todo el mundo trabaja. Y ahora hago un paréntesis, y es que cuando una persona no trabaja, dependiendo de la razón por la cual no trabaje, puede impactar en la certidumbre, y cuando impacta en la certidumbre, impacta en el nivel de autoestima. Cuando el ser humano quiere tener una estabilidad emocional, que es hacia donde la inteligencia emocional va, esa estabilidad emocional se la da a la certidumbre, uno de los platitos, como les dije hoy. Entonces, si no trabajo, el platito está vacío, y si no trabajo, la autoestima está baja. Ahora, no siempre es así, porque puede ser que el equilibrio lo encuentre por otro lado, puede ser que eso corresponda a una etapa de la vida en la que el trabajo no es necesario o no me sea posible, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo puse el ejemplo del trabajo, pero no significa que la única manera de conseguir certidumbre sea a través del trabajo. Algunos lo consiguen con eso y otros lo consiguen, por ejemplo, vamos a ver, otro platillo u otro ingrediente que alimenta la certidumbre es la consolidación de los vínculos, ¿sí? En la consolidación de los vínculos tenemos, por ejemplo, vamos a poner como base a la familia, ¿sí? Ahora bien, también acá, por eso esto lo que tiene de rico inteligencia emocional es que se abren muchos capítulos dentro de estos puntos. Cuando nosotros hablamos de la familia tradicionalmente es concebida como padre, madre e hijos. Sin embargo, esa concepción básica en la vida cotidiana, hoy, para muchos de nosotros, es inexistente. Además, y hasta les diré, para muchos, algunos nunca la han tenido, y otros quizá nunca la tengan, y sin embargo se sientan seguros. Pero el punto es que a muchas personas el armar su propio sistema familiar le da muchísima seguridad. Con lo cual, piensen el lado opuesto, que sería, cuando no lo armo, aparece el desequilibrio. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirarnos introspectivamente, que es la base de la autoestima, el autoconocimiento, y empezamos a darnos cuenta que lo que tenemos en déficit es la certidumbre, por ejemplo, podría ser el ejemplo de la familia, podría ser del trabajo, podría ser del hogar, ahora vamos a ver. A mí lo que me pasa es que tengo que revisar en qué de verdad creo y de dónde viene y para qué me sirve, ¿sí? Es decir, a veces la emoción está de la mano de un sistema de creencias, ¿sí? Porque yo pienso que algo debe ser así,
y cuando ese algo no es así, me siento mal. Y una macana, porque cuando yo me siento mal, todo lo que aparece después trae consecuencias, por ejemplo, no solo relacionales, sino también físicas, como decíamos la vez pasada, todo el impacto que genera la falta de seguridad en el ámbito de la salud, ¿sí? Y hay una cuestión también, acá yo puse el dibujo de una casa, ¿sí? Porque en el ámbito de en esta necesidad de sentirnos seguros, vamos a construir muchas cuestiones en pos de tener yo lo marco así, como un hogar. No significa que tenga quizá mi casa propia, no tiene que ver con el dinero físico, tiene que ver con un espacio de pertenencia. Y aquí hay algo esencial, que es que el sentido de pertenencia le da al ser humano seguridad. ¿A qué llamamos sentido de pertenencia? A tener un lugar, como por ejemplo vínculos, como mi familia, ¿sí? Vínculos como a veces mis amigos, vínculos que se dan dentro del ámbito laboral, vínculos que a veces se dan en la iglesia, vínculos que a veces se dan en el club, donde cada uno de nosotros sienta que se siente seguro. Eso es la pertenencia. Pertenencia es cuando yo entro a un lugar y siento que es mío. Bien, todo esto que estoy ejemplificando tiene que ver con la necesidad que todos nosotros tenemos de agarrarnos de algo. ¿Qué es lo que nos pasó en esta cuarentena? Cosas que creíamos que estaban seguras, dejaron de estar seguras, ¿sí? Algunos porque no pudieron cobrar, otros porque se quedaron sin trabajo, otros porque se quedaron sin el dinero, otros porque se les quedaron sin el amigo, sin la familia, familias que se quedaron separadas, uno en una casa, lo que fuere, ¿sí? Digamos, no hay una ley que sea aplicable a todos. Lo que nos permite esta mirada es saber dónde nos aprieta el zapato y qué tipo de emoción nos genera a nosotros la falta de certidumbre. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Arriba de todo, lo que nosotros tenemos es la imagen de una oración, ¿no? Cuando nosotros oramos, ahí tienen una de las sensaciones, podríamos decir así, más fuertes del ser humano, y es universal, cada uno va a orar en quien crea, o de la manera que crea, o del modo que crea, pero simplemente esa oración le genera certidumbre, independiente de lo que pase. Entonces, ahí lo que yo hice es presentarles un mapa para que sepan que cuando esto no está, aparece un mundo emocional, que puede llegar a ser bastante complicado, ¿sí? Nada más que eso. Ustedes pregúntense, ¿qué me da a mí seguridad? Luego, esto que me da seguridad, ¿cómo está hoy en mi vida? O, al revés, ¿en cuánto estoy contribuyendo yo para que esta certidumbre no esté? O al revés, ¿en cuánto sí estoy contribuyendo para que esta certidumbre esté? ¿Quién soy yo cuando logro que esta certidumbre habite en mí y, por supuesto, impacte en mi entorno? ¿Ok? Entonces, esto es como para que chequeen. Por ejemplo, a veces de acá se disparan emociones. Quiero que entiendan que esto es previo a la emoción. En siguiente lugar, vamos a tomar otro de los puntos, que es qué nos pasa a nosotros con la novedad. Es decir, otro de los disparadores, de los grandes disparadores del mundo emocional, es la necesidad que todos tenemos de que algo nuevo, algo diferente pase en nuestra vida. Incluso esto creo que es una de las cosas que más se vio o vimos, nos sentimos afectados, durante este lapso que estamos transitando de cuarentena. ¿Qué significa la búsqueda de la novedad? El ser humano tiende a necesitar cosas diferentes. Y lo diferente puede ser en diferentes áreas, ¿sí? Cuando digo cosas diferentes, significa cosas que a mí me saquen de la monotonía. Porque, por ejemplo, trabajar me da mucha seguridad, ¿sí? Pero a veces me puede cansar. ¿Y quién no se ha sentido cansado frente a un montón de trabajo? Y dice, ¿hace cuánto que no me tomo vacaciones? ¿Sí? La búsqueda de la novedad
aparece en todas las etapas de nuestra vida. Aparece desde la infancia, ahí tienen con juegos, por eso es tan importante en los niños la estimulación temprana. ¿Sí? La estimulación temprana nos dice que al niño hay que hacer que se interese por cosas, hay que motivarlo a que haga cosas, a que se conecte con el error, a que se conecte con las sensaciones. Bueno, hay mucha gente que se dedica a estimular niños, ¿sí? A que experimenten. Cuando somos adultos, la experiencia, cada uno siente ese contacto placentero con diferentes cosas. Qué sé yo, a mí me encanta salir a pasear y me encanta viajar, como a muchos, bueno, a la gran mayoría de la gente, no digo a todas, por supuesto, pero a una enorme mayoría de la gente, como mujer y como a muchas mujeres me encanta ir de shopping, y no necesariamente significa que voy de shopping y me compro cosas. Si me las compro, fenomenal, pero si no me las compro, disfruto simplemente el hecho de ir. El que por ahí no se conecta tanto con el disfrute dice, ay no, pero no voy a ir porque no tengo plata. Y entonces empieza la cabeza a ganarle a la emoción. Y ahí volvemos otra vez a sentir frustración, por ejemplo, por no poder hacer algo que me gusta. Cuando yo empiezo a nivelar y empiezo la balanza, la empiezo a subir, lo espectacular es que yo la sensación de novedad la alimento independiente de si tenga o no tenga el recurso. ¿Sí? Alguien me puede decir, sí, pero para hacer muchas cosas necesitas recursos. Ok, por eso la seguridad está al servicio de la novedad. Por eso la seguridad es la que me va a permitir a mí hacer un montón de cosas, pero no es exclusiva, digamos que no es exclusiva. Viajar es un buen indicador. Claro, ahora estamos en momentos en que no podemos salir de casa. Bien, fíjense que el hecho de no salir, como a mucha gente le impacta emocionalmente a tal punto que hay gente que termina deprimida, que se enoja, que maltrata. Saben que hay una gran cantidad, por ejemplo, han aumentado los malos tratos, han aumentado las víctimas de femicidio, han aumentado la violencia familiar, ha aumentado los divorcios, o sea, las ganas de divorciarse, ha aumentado, o sea, y cuando terminen lo que van a terminar, no sabemos en qué va a quedar. Las peleas, todo ¿por qué? Todo eso ¿por qué ocurre? Porque hay algo que se desconectó. El cerebro que hizo desconectó. Y entonces cuando desconectó y alimentó con la incertidumbre, que es lo que nos está pasando y que todavía no la estamos sabiendo manejar, ¿sí? Entramos en conflicto con nosotros mismos, o sea, el conflicto aparece entre nosotros y la circunstancia, ¿sí? También esto aparece en la edad, lo que podríamos llamar la tercera edad, es decir, cuán importante es para todas las edades estimular la novedad. Es decir, que yo tenga la edad que tenga no significa que yo ya dejo de aprender o dejo de entusiasmarme o dejo de motivarme, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Lo que va variando a lo largo de nuestra vida es que nos genera entusiasmo. Y si fuéramos específicamente, después de entender esto, a definir, a encontrar, a buscar cuál es la emoción o cuáles son las emociones que a mí me generan esta búsqueda de la novedad, cada uno va a tener una respuesta probablemente diferente. A mucha gente, por ejemplo, la búsqueda de la novedad la va a llevar a veces te va a decir, no, pero lo que yo quiero, me entusiasma, ¿sí? Me entusiasma a mí, por ejemplo, viajar, me entusiasma empezar a estudiar un idioma, me entusiasma, podría ser ir de compras, me entusiasma preparar una receta que antes no preparaba. No tienen que ser cosas apoteóticas, porque la gente dice, bueno, pero entonces no tengo... No, en el detalle mismo, en el presente, es decir, cómo me conecto con la novedad del presente, incluso, aunque parezca paradójico, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy tiene que ver, o sea, si miramos, digo, es una novedad, no es una novedad como yo siempre la vi, ¿no? Porque ahora me estoy cuestionando, digo, todo esto es nuevo para mí, todo es nuevo para mí no poder salir, es nuevo para mí no gozar de mi libertad. Eso no significa que a mí me guste, pero es nuevo. Entonces el punto es, si yo no le doy valor a lo nuevo, no aprendo. Este nuevo que estamos todos viviendo, ese es un nuevo diferente.
¿sí? Entonces, yo tengo siempre dos alternativas, o resistir y sufrir, o aceptar y gozar, si se quiere, ¿sí? Y disfrutar. A mí me gusta la palabra disfrutar, celebrar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estar mirando. Hay una pregunta que yo les voy a regalar para que ustedes piensen, ¿sí? Se conecten, ¿cómo están ustedes en relación a la novedad? Y si quieren sacamos el contexto del coronavirus, perdón, sacamos el contexto del coronavirus, pero pregúntense, ¿hace cuánto, se me fue ¿hace cuánto, sí, que no siento entusiasmo? O la pregunta es, ¿de qué ya me aburrí? Cuando la búsqueda de novedad, ¿alguien tiene el audio de Lisette de Castro. puedo? Ahí está, ahora sí. Gracias, Ari. Ahí la busqué. ¿Qué quiero decir? Perdón. Es que estamos acá, desde la búsqueda de la novedad. Entonces, lo que quiero decir es que frente a cuando la novedad, yo tengo esto de la pregunta que les quería regalar, perdón, me perdí. La pregunta que les quería regalar es, ¿de qué me aburrí? Háganse esa pregunta. ¿Y qué necesitaría yo hoy para entusiasmarme? ¿Sí? Y les pido que salgan un minuto de la historia del coronavirus, porque si no el coronavirus parece ser lo único que tenemos los seres humanos para hablar, ¿sí? Y el mundo emocional es mucho más rico. Es más, hoy creo que nosotros descubrimos, ¿sí?, mucho más poder en nosotros, cosas que nunca nos habíamos ni siquiera planteado, y descubrimos que sí era posible para nosotros, ¿sí? Sí era posible. Ahora, el que no puede y cae, bueno, tendrá que pedir su terapia, tendrá que pedir ayuda, tendremos que ver. Pero honestamente, cuando liderás emocionalmente tu ser y le das una dosis, un poco de racionalidad, decís, ok, ¿qué estoy yo descubriendo de mí? ¿Cuál es la novedad mía? O sea, ¿a qué me dediqué? O sea, ¿hace cuánto que muchas mujeres no cocinábamos? ¿Sí? No es mi fuerte, les cuento, ¿sí? Pero bueno, algo he cocinado, no mucho, pero algo, ¿sí? O cuántas horas de clase, o sea, hay un montón de cosas que nosotros ahora empezamos a hacer. Bueno, revisen, chequeen, ¿sí? Lo que antes parecía imposible, bueno, ahora no lo es. Entonces, pregúntense cómo, es más, ¿qué tienen pospuesto? Porque la procrastinación, que es esta habilidad que tenemos nosotros para dejarlo todo para mañana, viene a darle le pega una cachetada a la novedad. ¿Se entiende? La procrastinación le pega una cachetada a la novedad. Entonces, incluso en el contexto de hoy, yo lo que digo es, pucha, ¿por qué yo estoy permitiéndome esto? ¿Sí? ¿Por qué yo estoy permitiendo, por qué estoy dejando lo que quiero hacer para el día de mañana? Poniendo entre paréntesis la situación del coronavirus, fíjense cuáles son las reflexiones que nosotros hacemos. ¿Qué cosas estamos posponiendo? No ahora, que ahora nos han obligado a posponer. Ahora estamos procrastinando obligatoriamente. Pero cuando gozamos de la libertad y creemos que esa libertad va a estar siempre, que para nosotros eso era obvio, procrastinábamos. Y mucha gente procrastina como, procrastinar, esperar, mañana, pasado, voy a usar el platito lo voy a usar solo cuando tengo una fiesta, ¿viste? Y te moriste y el platito quedó. Pero por Dios, dejen de procrastinar. Y esto lo que digo es, procrastinar significa morir, que muera tu sueño. Entonces hay que, en inteligencia emocional es, ¿cómo me preparo para estimular mi sueño? ¿Cómo me preparo para que mi sueño deje de ser algo allá para ser algo acá? ¿Mm? Bien, vamos a buscar hay otra de las cuestiones que generan el mundo preemocional, si se quiere, que es lo que quiero que empecemos a mirar.
Y es que todos nosotros, como el ser humano es un ser en la relación, tejemos la trama de nuestra existencia justamente esperando que el otro siempre nos apruebe. No es a veces, es siempre. No es que, yo siempre digo, es mentira que a mí no me importa lo que el otro dice. El ser humano, como ser relacional, siempre le importa lo que el otro le dice. A veces porque está enojado o porque no tiene una gestión emocional adecuada o equilibrada, ¿sí? Dice, a mí qué me importa. ¿Saben qué? Eso es mentira. Eso es pura cáscara. Eso es pura cáscara. Siempre nos importa el otro. ¿Por qué? Porque biológicamente, y esto lo que les digo es que estamos yendo a lo que está en nuestra cabeza, ¿sí? El ser humano necesita ser aprobado. Y hay muchas maneras de sentirnos aprobados. Por ejemplo, cuando somos chicos, y en los niños lo vemos, ¿sí? Los niños que hacen, se juntan con sus amigos. Es importantísimo el desarrollo de la habilidad social. Todo esto, aquí se da mucho lo que son las habilidades sociales, la creación de la empatía, que ahora podemos hablar, porque incluso la empatía es algo que nos une universalmente a todos los seres humanos, ¿sí? El pertenecer a un grupo, a un club, la importancia del club, el practicar juntos un deporte, el tener amigos, básicamente. Cuando crecemos, esa búsqueda de aprobación la buscamos en ser exitosos, ¿sí? Ninguno de nosotros va por la vida queriendo ser un fracasado, si estamos bien de la cabeza. El que llega a ser fracasado es porque probablemente, y lo pongo como una palabra que hasta les diré que no me gusta mucho, pero si llegas a ser fracasado probablemente es porque no hayas logrado conectarte con tu propio sueño y no hayas logrado conectarte con tu propio ser, ¿sí? Que haya sido más importante la opinión del otro que la tuya. Entonces acá es, la opinión del otro me importa, claro, pero esa opinión del otro tiene que estar en equilibrio, porque en inteligencia siempre vamos a estar buscando el equilibrio con lo mío, con lo mío. Espérenme que me preguntan si terminó la... Bien, entonces, la búsqueda de la aprobación, ¿sí? A nivel, cuando somos adultos, por ejemplo, la buscamos en la pareja, ¿sí? En el trabajo, como les dije recién, en la pareja, ¿sí? ¿Cómo la buscamos? La buscamos a través de estar presentables, de comprarnos una bonita ropa. A mí me gusta vestirme bien, a mí no me gusta vestirme mal. Cada uno tendrá su estilo, por supuesto, a cada uno le importará más, le importará menos, pero la aprobación desde te miran y bien, estar bien, el lucir bien, es importante el lucir bien, no es algo superficial, porque hay algo que en autoestima, esto todo deriva después a revisar la autoestima, cuando ustedes ven a una persona que está muy, muy mal vestida, pero no porque mal vestida me refiero, no quiero sonar despectiva, y no quiero ser incorrecta tampoco. Cuando digo mal vestida quiero decir descuidada, no es la ropa, es cómo va la ropa, es cómo se la pone a la ropa. Una ropa sucia, una ropa rota, una ropa manchada, una ropa arrugada, unos zapatos todos rotos, los dientes sucios, la corbata desalineada, bueno, ya no usan corbatas, la barba desalineada, ¿sí? El pelo sucio, las canas que se ven, las uñas rotas. Miren todo lo que me sale en un segundo. Bueno, todo eso que pareciera algo superficial es súper importante. Entonces, acá, cuando las personas le dedicamos tiempo a nuestro cuidado personal, le estamos dedicando tiempo a nuestra autoestima. Es decir, ese cuidado personal alimenta la autoestima de las personas. Entonces, es bueno regalarse todo lo que cada uno de nosotros se quiera regalar, a nivel, si se quiere, estético, a nivel, esto lo que estoy trayendo como un ejemplo, porque es uno de los indicadores, nosotros en la vida emocional miramos indicadores, ¿no? Entonces, uno de los indicadores es, fíjate cómo, o sea, su presentación habla de su interior.
esto como dicen el Kybalión, que dice, así como somos adentro, somos afuera, o sea, todo lo que está dentro de nosotros también está afuera. Entonces, seamos cuidadosos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque esto habla de que como busco la aprobación, y si me cuido, la aprobación puede estar en equilibrio. Cuando estoy en desequilibrio, significa que cuando la aprobación no aparece, cuando el descuido aparece, cuando el no amigo, cuando me estoy solo, cuando solo de despojado, no solo de soledad, ¿no? Solo de abandonado, cuando el abandono es físico, la aprobación no aparece. Entonces de ahí emergen un montón de emociones, tristeza, a veces melancolía, alguien lo puede convertir en un estado de ánimo de resentimiento, ¿sí? Alguien que, bueno, un montón de cuestiones emocionales, enojo permanente, ¿sí? Y como consecuencia va a aparecer muchas cuestiones físicas, ¿sí? Cuestiones relacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto como para que se lleven de esta charla, se lleven un dato para observarse? Pregúntense, ¿cuánto se dedican a ustedes mismos? ¿Cómo se encuentran ustedes en relación a, me estoy sintiendo bien conmigo? Y el otro, lo que ve de mí está bueno. Cuando me miro en el espejo, ¿qué veo? ¿Qué quisiera mejorar? Porque en cierta medida habla de mi autoestima. Y si mi autoestima está por el piso, mis resultados personales, relacionales y de tareas, es decir, los objetivos a alcanzar, también van a estar por el piso, ¿sí? En el ámbito de las parejas, todo lo que esté relacionado con la sexualidad también proviene de este espacio, ¿sí? Biológico, la necesidad de aprobación, ¿sí? Entonces se preparan, las personas nos preparamos para eso, ¿sí? Cuando todo eso no está, a nosotros nos aparece el dolor. Por eso todo esto impacta en la autoestima. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguien quiere levantar la mano y preguntarme? ¿Sí? Antes de seguir hablando, voy a dejar de compartir la pantalla por un minuto y me gustaría saber cómo andan y si tienen alguna pregunta para hacerme. Me encantaría que me hagan una pregunta, porque monólogo. Así que abran sus micrófonos los que me quieran preguntar. Anímense, ¿eh? A ver si alguien se anima a preguntar. ¿Alguien se anima a preguntar? Oh. Bueno, ¿qué están viendo? A ver, sí, bien. ¿Quién es? Decime tu nombre. Yo soy Estela. Ah, Estela Amarilla, ¿cómo te va, corazón? Bien. ¿Qué Bien, te muy parece lo que bien. estás escuchando? Súper, súper, me encanta. Estoy aprendiendo mucho. Ok. Y bueno, y sí, uno de repente no se conoce, ¿verdad? O sea, estoy viendo herramientas, anotando cosas, ¿verdad? Y de repente si uno tiene su autoestima baja, ¿cómo eso uno puede ir mejorando? Claro, por eso nosotros hoy lo que estamos viendo es cómo detectamos en qué lugar está nuestra autoestima. Y a veces después en una conversación lo podemos ver, pero lo que te digo es, la autoestima no es un soplar y ya creemos en nosotros, sino que tenemos que tener, por ejemplo, lo que hablamos al principio de la certidumbre, o sea, hay ciertos aspectos que nos tienen que dar certidumbre. Cuando vos miras los pilares de la autoestima, la parte más baja, la primera, siempre es el cuerpo, siempre es la salud física, ¿sí? Siempre es lo biológico. Esto que estamos diciendo de la necesidad de aprobación, que aparentemente pudiera ser superficial, no es nada superficial. ¿Se entiende? Es algo que impacta en, si yo me veo y me veo horrible, y bueno, como me veo horrible, no voy a creer en mí, no voy a salir a la calle, no voy a tener pareja, no voy a ir al trabajar, me voy a quedar cada día más encapsulada. ¿Se entiende? Entonces, la autoestima tiene muchos escalones, pero lo que nosotros por ahora estamos viendo es, revisemos, hasta acá trabajamos con 2, no 3, ya estamos, primero, voy a creer en mí. La primera cosa es cuando vea que estoy obteniendo resultados.
¿sí? Cuando vea qué hago y me resulta. Obviamente, cuando tengo cierto nivel de certidumbre, cuando tengo resultados alcanzados, ¿sí? Cuando tengo el sistema de búsqueda, ¿sí? En equilibrio, cuando no solamente hago lo que es lo que se debe hacer, sino que también tengo un espacio de hago lo que también me gusta, porque el problema ahí en autoestima es igual ese es un tema un poquito más también como para entrar a revisar, es qué es lo que a mí me impide creer en mí. ¿Sí? Es decir, ¿qué creo de mí o qué imagen tengo de mí que me impide? Entonces, en la búsqueda de aprobación, probablemente el otro tenga tenga mayor impacto la opinión del otro que la opinión que yo tengo sobre mí misma. ¿Sí? Entonces, ahí hay que empezar a reforzar el sistema de creencias y desafiar de dónde sacaste vos lo que sacaste, lo que está en tu cabeza, o sea, a nivel de una conversación, a nivel de profundidad, de profundizar esto, tenemos que tener presente siempre ese punto, ¿sí? Es decir, mi propio sistema de creencias, ¿sí? Bien, espero que te sirva, igual podemos, y vamos avanzando. Gracias, Estela, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? Encantada de responderles, si se puede. Anímense. ¿Alguien más? ¿No tienen más preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien tiene preguntas? Levante la mano. No por ahora. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con un rato más con lo que estábamos desarrollando. Bien, como consecuencia, ¿sí? de la falta, fíjense que nosotros decíamos que la ausencia de aprobación, una de las cuestiones, y esto es universal, no es que a veces nos pasa a todos los seres humanos, es que frente a la desaprobación de los otros, todo ser humano siente dolor. Todo ser humano siente dolor. Y sentir dolor significa que empiezan a activarse algunas emociones que pueden terminar, digamos, si nosotros no las agarramos a tiempo, nos pueden enfermar. ¿Sí? Si las agarramos a tiempo, no. ¿Sí? Una de ellas, ¿sí? Es, por ejemplo, el enojo. ¿Sí? El enojo habla básicamente, hay una ley en inteligencia emocional que dice, no existe enojo sin dolor. ¿Sí? No existe enojo sin dolor, es decir, cada vez que, incluso hablemos de un enojo profundo, cada vez que a mí aparece el enojo, hay una información sobre mí que lo que acontece me duele. Si no me doliera, yo no me enojaría. ¿Sí? Entonces, eso que me duele está hablando de que hay algún valor que el otro, un valor en el que yo elijo, en el que yo creo que el otro transgredió, y yo considero que es injusto. ¿Sí? Hay como es un ciclo muy interesante el del enojo, y hay muchos detonantes del enojo. ¿Sí? No me voy a poner a hablar ahora del enojo, no los quiero, pero es una de las emociones más universales que hay, y sepan, y lo que sí quiero es que está conectada con el déficit de aprobación. Y el déficit de aprobación siempre me va a generar rechazo y dolor. Y desde ahí la autoestima obviamente se va al piso. Vamos a ver otra de las cuestiones que genera el mundo, que nuestra biología provoca y trae al mundo emocional. O sea, provoca incluso un montón de emociones que a veces podríamos considerar emociones encontradas, ¿sí? Una de ellas es cuando las personas vieron que hay gente que está en nuestra vida y que nos da una mano, nos tiende, siempre está bueno mirar, que cada uno de nosotros mire su propia vida y se haga esta pregunta: ¿quiénes son las personas que a lo largo de la vida, de mi vida, me han ayudado? ¿Sí? Me han tendido su mano, han sido mis colaboradores de una manera, pero
colaboradores en el sentido de ayudantes, desde la semiótica sería un ayudante, ¿no? Una persona que te saca del pozo, que te tiende la mano cuando estabas en dificultad. Porque todos en mayor o menor medida, o creo yo, que la mayoría de las personas tenemos etapas de nuestra vida en la que caemos, ¿sí? En la que algo nos pasa, y cuando algo nos pasa, caemos. Y cuando estamos allá abajo, hundidos en el fondo, hay un libro muy interesante que se llama El camino del héroe, de Campbell, que dice, bueno, el héroe que somos nosotros caemos y ahí abajo aparece un montón de bichos, un montón de monstruitos, si se quiere, cosas que nos pasan feas. Pero resulta que también empiezan a aparecer los ayudantes, ¿sí? Es como el ayudante te permite empezar a salir. Ahora bien, ¿por qué les traigo este relato? Porque en el caso en la vida de todos nosotros, cuando alguien nos tendió una mano, cuando alguien nos ayudó, provoca en mi mundo emocional inmensa gratitud y reconocimiento. Y eso lo que tiene de bueno cuando te lográs conectar es que se replica. Replicar tiene la sensación, piensen algo así como es eco, como si fuera un eco, resuena, tengan como el efecto resonancia, esto de que el efecto de una campana, el bien, a mí me encanta hay una ley que dice así, cuando alguien te hace bien, ¿sí? Lo que vos querés es que le vaya más bien que el bien que él te hizo a vos. Y cuando alguien te hace mal, no es que vas a desear el mal, no le deseamos el mal, pero internamente hay algo que nos genera que no queremos en el fondo, decimos que le vaya bien, pero en el fondo que no le vaya tan bien, que el mal, entre comillas, sea menor que el que él me hizo. Siempre el bien se devuelve duplicado y el mal no se duplica nunca, es decir, que sea en menor nivel. Es una cuestión de equilibrio del universo. Del equilibrio del universo es muy interesante, ¿sí? Y también es bueno saber, y en esto yo por ahí soy un poquito férrea, estoy absolutamente convencida, quizá estoy en desacuerdo con algunas posturas donde creemos que todos los que nos han dañado son amorosos y buenos. Bueno, puede ser, qué sé yo, pero yo como ser humano me puede costar. Digo, también tengo que entender, y ahí viene tengo que entender que desde el dolor es más difícil, ¿sí? Igual se hace, obviamente, pero digo, es un espacio a trabajar, no es tan fácil, no es que me reventaron la vida y yo, bueno, que sea lo que sigo feliz. No, hay un nivel de dolor que también se replica. A esto voy con sea el bien o sea el mal, sea algo amoroso o sea algo detestable, el universo y mi mundo emocional siempre busca la replicación, ¿sí? Tanto elevar el nivel de lo bueno como disminuir el nivel de lo malo, ¿sí? No es que a lo malo le deseamos el bien, le deseamos menos mal, ¿sí? Se entiende, ¿no? Es decir, mi abuela decía, y esto es una frase de mi abuela que ella no sabía nada de inteligencia, pero yo me gusta, mi abuela decía, que le sirva para remedio, decía, ¿no? En su manera de, no era que le sirva para remedio. Entonces era como una manera de desearle el mal, ¿no? Pero porque sabía que se iba a enfermar. Esas cosas de la sabiduría popular, vamos a llamarlo así, sabiduría popular. Después habrá mucho que revisar, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué tipo de emociones nos aparecen? ¿Para qué decimos lo que deseamos? ¿Se entiende? Entonces hay que cuidar mucho es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros deseamos, porque el universo es una gran campana, o sea, el universo replica. Entonces mi mirada es buscar conectarnos con ámbitos donde el bien siempre sea mayor, ¿sí? Y que lo otro, lo malo, lo dañino, cada vez sea un poquito menor. Y cuanto menor sea, mejor para nosotros, ¿sí? No activar eso. Cuanto menor sea, mejor. Más sanidad para nosotros. Ahora, no es verdad que del día a la noche nosotros amamos al que nos detestó. O sea, no es verdad. No es verdad.
Eso es un trabajo que se hace con años, que se hace con grandes maestros, que se lleva su tiempo. Entonces, hay que ser consciente de eso. Voy a dejar esto para que... Y lo último que quiero conversar hoy es la importancia que tiene la empatía. La empatía básicamente es justamente poder entender que al otro le pasa lo que le pasa, ¿sí? Que el otro siente lo que siente, dada la vida que tiene. Dada la vida que tiene, lo que siente, ¿sí? Le genera determinados resultados, ¿sí? Entonces, desde mi interpretación, la empatía solo es posible cuando hay amor. ¿En qué sentido? El amor incondicional por el otro, ¿sí? Nosotros en coaching siempre hablamos de legitimar al otro. La pregunta es, ¿cómo hago para legitimarlo? Y para eso tengo que aprender a escucharlo. Y básicamente, solo se puede ser empático si dejo de juzgarlo. La Madre Teresa de Calcuta decía, si juzgas a la gente, no tendrás tiempo para amarla. ¿Sí? Me parece una frase espectacular. Y me parece una frase que va de la mano con la empatía. Porque no existe la manera de ser empática si yo me paro en un lugar superior del otro o lo dejo a él, digamos, inferior a mí, en el que somos tan diferentes que ni siquiera lo puedo entender. Entonces, ese es un trabajo para aprender a incorporar el amor incondicional dentro de nosotros, ¿sí? En el mundo emocional nosotros tenemos 3 grandes predisposiciones emocionales. Tenemos la posibilidad de mirar al otro desde un ámbito superior, y entonces siempre somos mejores que los otros, y es una mentira, pero la creemos. Lo importante no es si es verdad, lo importante es lo que vos creés, ¿sí? Y entonces el otro, la verdad que si yo soy tan importante, el otro es ¿sí? Es un ser inferior, podríamos decir. Y en consecuencia yo, como desde lo importante, termino haciendo un montón de cosas, recargándome de trabajo, haciendo todo yo, la superwoman, la famosa superwoman o algunos superhéroes que debe haber por todos lados, ¿sí? Por el otro lado tenés la posibilidad de al revés. Está la contrapartida, que es, ok, pobrecito, pobre de mí, la parte de lo que me tocó, pobre de mí mi historia, pobre de mí, bueno, todo eso me para en un lugar, decimos de víctima, me para en un lugar de lástima. ¿Y saben qué? Cuando nos detectamos que estamos sintiendo lástima, hay que tener cuidado. La lástima nunca le va a permitir al otro salir adelante. Entonces, cuando empecemos a sentir lástima, no digo una lástima, bueno, hay cosas que sí me pueden generar lástima, digo una lástima sostenida en el tiempo, ¿sí? El otro termina siendo tan inferior a mí que sigo yo haciendo por él. Entonces me lleno de gente que pobrecitos. Ahora, ¿cuál es el lugar que yo estoy ocupando o eligiendo ocupar en mi vida? Y en tercer y último lugar, existe el amor incondicional. Y el amor incondicional trata de esto, trata de ser un ser humano empático, un ser humano que legitime al otro, que un ser humano que no juzgue al otro por lo que le pasa, y que también se ame a sí mismo incondicionalmente, no solamente cuando nos va bien, ¿sí? También sepa que como humano tiene la posibilidad de equivocarse, tiene también ganas de soñar, tiene lo que tiene, o sea, el amor incondicional hacia el otro también habla del amor incondicional hacia mí. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, podemos seguir hablando de un montón de cosas, pero lo que les quiero dejar aquí es cuál es el lugar, y que se hagan la pregunta, ¿cuál es el lugar del amor incondicional que yo hoy estoy teniendo en mi vida? ¿Le estoy dejando lugar al otro para que me atraviese de una u otra manera? ¿O mi emoción invade? Tómenlo en conceptos o en términos de la invasión frente, ¿sí?, a quedarme acá. ¿Mm? Escuchar, atender, acompañar, acompasar. ¿Sí? Entonces,
básicamente lo que me gustaría que ustedes se lleven es preguntas. Preguntas sobre qué cosas me dan seguridad, qué cosas me generan a mí entusiasmo, de qué cosas me aburrí, con quién replico más mi vida emocional, ¿sí? Con quién empatizo, con quién no logro empatizar, pero sería bueno. Y siempre, como decíamos en la conversación anterior, recuerden la ley de la diversidad de afectos, ¿sí? Que todos los afectos tienen algo para decirnos de nosotros. La no censura afectiva. No debemos censurar lo que sentimos. Simplemente hay que trabajarlo. Y para eso está la inteligencia emocional, para trabajar. Este es un mundo demasiado grande. A mí me gusta hacer presentaciones de los temas, que son simplemente presentaciones, pero lo mejor de todo esto es que ustedes tienen, ¿sí? Cuando quieran, tienen la posibilidad de interactuar, tienen la posibilidad de estudiar, tienen la posibilidad de consultar, de reflexionar, ¿sí? No es simplemente leer un libro, es que el libro nos atraviese, ¿sí? No existe la inteligencia emocional en el libro, existe la inteligencia emocional en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestros resultados, en la armonía que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, por supuesto, están todos súper invitados a participar de la formación. Tenemos un programa que dura 8 clases, ¿sí? Y esas 8 clases realmente son de 2 horas y vamos a estar trabajando y van a tener material de estudio y vamos a poder conversar cada uno con lo que cada uno traiga, y si lo necesitan hablaremos en forma personal con algunas en particular, y lo que quiero es invitarlos a que sean parte del programa de desarrollo de inteligencia emocional, que además tiene un aval internacional, ¿sí? Está avalado por la International Coach Federation como un programa de educación continua, responde a los estándares internacionales. Entonces también está bueno eso, si hay coaches en la sala también está bueno que lo sepan, y si no, es bueno para ustedes, y cuando es bueno para ustedes, es bueno para sus familias, ¿sí? Y bueno, mi deseo es que vengan, que nos acompañen, que se inscriban, y si no es ahora es más adelante, pero que sepan que estamos, ¿sí? Nosotros tenemos sedes en varios países, igual este va a ser online. En Paraguay está Micaela Culler, acá pueden sacarle una foto. En Argentina está Ariel Gamarra, en Perú está Marta Valverde, y en la TAM está Patricia Negro, ¿sí? También está, cualquier cosa me pueden escribir, y honestamente con toda la gente que hay para ayudarlos a tomar decisión, para acompañarlos, para que se inscriban y se anoten, van a ser muy, muy, muy bienvenidos. Desde ya, si alguien quiere hacerme una pregunta, por supuesto, pueden levantar la mano y acá estoy. Por mi parte, Lenis, bueno, son de 16 horas, que me preguntan acá. A ver, ¿son 16 horas el certificado? Sí. Leni, el certificado es de 16 horas, sí, de unidad de formación continua. En realidad, incluso, soy honesta, este es un programa mucho más grande que tiene 51 unidades de educación continua, pero por ahora, como vamos a dar solamente la primera parte, son 3 módulos. El primer módulo tiene que ver con autoconocimiento, que es el que vamos a desarrollar a partir del lunes próximo, todos los lunes, 2 horas, en horario Perú es de 6 a 8, Argentina de 8 a 10, ¿sí? Paraguay es de 8, de 7 a 9, si tengo que ahí ubicarme en los países. Hay otros 2 módulos. Hay un módulo que es de corporalidad, que bueno, lamentablemente no se puede dar ahora, inteligencia corporal, emociones y cuerpo, cómo las emociones afectan a nuestro cuerpo y cómo trabajarlas, y hay un módulo que es inteligencia emocional en las empresas. Así que, pero por ahora vamos a desarrollar el primero, ¿sí? Pregunta a Lisette si tiene costos, son programas internacionales, ¿sí? Cada uno en su país, ¿sí? Así que pueden preguntar, ¿sí? Por país, el costo. Miren, cada uno de ustedes tiene ahí, el precio
se los pasan cada una de estas personas, ¿sí? Yo no lo tengo acá a mano en cada país, pero es un precio fijo y es un precio económico, sinceramente es económico. Así que pueden escribir ahí a internacional@gruposantala.com o a mí a hello@gruposantala.com y ahí les pasamos los precios por país, ¿sí? Siempre miren el horario, ¿sí? El horario de Ecuador, si acá son las 8 de la noche, acá para que tengan una idea, hoy son las 23:30. Fíjense qué hora es allá, acá son 11:30 de la noche, es muy tarde acá. Así que, fíjense, con Perú tenemos 2 horas, o sea, en Perú son 2 horas menos, no sé, en Ecuador, en Salvador, fíjense. Eso no, fíjense ustedes. Pero son 2 horas menos que acá, casi seguro, ¿sí? Bueno, gente, espero que se puedan anotar, que manden ahora sus... Lo que sí por ahí sí sería interesante que nos dejen sus correos electrónicos, así nos mandan, les podemos mandar la información, porque si no tenemos el correo electrónico, difícilmente podamos. Bueno, gente, los voy a dejar y muchas gracias. ¿El horario? Y el horario de cómo tiene algún descuento. Bueno, ahí cada uno, por favor, escriba al correo que tiene acá, y ahí les respondemos, ¿sí? Gracias a todos, espero que les haya sido de utilidad. Un beso enorme para todos.